puede adquirir este ejemplar en el obispado de la Iglesia Luterana Salvadoreña. Reverendo, hay una diferencia entre la iglesia pasiva, que es la que comúnmente conocemos, y la iglesia activa, que es una de las características que tiene la iglesia luterana. Háblenos un poco sobre esas actividades que desarrollan activamente junto a la población. Bueno, una comparación sería la diferencia, pero la iglesia a veces está pensando más en el futuro, en el más allá. Y no importa cómo vivamos hoy, no importa el sufrimiento, el dolor, la angustia del pueblo. En realidad, como dijo alguien, la iglesia se convierte en opio del pueblo, adormece el pueblo. La iglesia luterana, muy al contrario, cae en las implicaciones del reino. Bien dice el Señor Jesucristo, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? Bueno, significa rompimiento de un Estado, cambio si quiere, como estamos teniendo en El Salvador. Entonces es una nueva forma de adentrarse, de meterse, de encarnarse, de convivir, de ponerse, como se dice vulgarmente, en los zapatos, o sandalias mejor, del que sufre, del que llora, y acompañar al pueblo. Esa es, yo creo, una de las grandes diferencias. Esta es una característica no solo de la Iglesia Luterana Salvadoreña, sino también de la Iglesia Luterana en el mundo. Obispo, ¿cuándo nace esa Iglesia Luterana en el mundo y cómo llega a El Salvador? En la Edad Media, en los años 1500, el sacerdote agustino Martín Lutero, al vivir y al ser testigo cómo se conducía la iglesia en aquel tiempo, entonces él propuso reformas de la iglesia e hizo 95 tesis a donde pedía que la iglesia se reformara. La iglesia de aquel tiempo no soportó aquel hombre que muy preocupado pedía reformas. Entonces Martín Lutero sufrió persecución y llegándose al final a separarse la iglesia y a formarse el movimiento reformista. Martín Lutero no quiso fundar una nueva iglesia, sino dividirla. Por eso la iglesia luterana es una iglesia católica reformada. Aquí en El Salvador, yo digo, somos católicos, apostólicos, salvadoreños, no romanos, sino que salvadoreños. Muchas veces nos confunden porque sí somos una iglesia litúrgica, una iglesia católica y somos una iglesia ecuménica. Nos llevamos bien con las demás iglesias y trabajamos juntos especialmente con las iglesias históricas. Así saludo a mi hermano Martín Barahona, obispo de la iglesia anglicana. Saludo a mi hermano Santiago Flores, de la iglesia reformada calvinista, al reverendo Miguel Tomás Castro, de la iglesia bautista Emmanuel. Somos iglesias del Foro Ecuménico, estamos unidos y queremos también ser parte de todo movimiento ecuménico. Reverendo, importante saber cómo inicia esto, porque hay un punto en el que El Salvador necesita una iglesia luterana que acompañe el sufrimiento del pueblo. ¿Cómo inicia aquí en El Salvador? ¿Cómo llega? Bueno, llegó a través de un misionero y también uno de nuestros obispos, Ciro Mejía, comienzan este ministerio en la zona oriental. Posteriormente, nuestro obispo, Medardo Gómez, comienza este ministerio con una visión más amplia, una visión no solo eclesial, sino también una visión de la población, de la comunidad, del pueblo. Como diría un gran ministro de Dios inglés, mi parroquia es el mundo, dijo él. Y para la iglesia luterana, la parroquia no se circunscribe a un templo en particular, una casa, sino todo El Salvador.
Importante conocer el inicio y cómo del mundo llega El Salvador, porque sabemos que es una gran labor, es un gran acompañamiento donde se mantiene la esperanza para el pueblo salvadoreño. Vamos a seguir nosotros conociendo más de la Iglesia Luterana Salvadoreña. Les agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros esta primera parte donde conocemos cómo inicia esta iglesia. Estuvo con nosotros el obispo Medardo Gómez y el reverendo José Parada de la Iglesia Luterana Salvadoreña. Nosotros le damos paso a Marcela, que nos tiene más información y nos va a seguir contando acerca de esta iglesia. Gracias, Vanessa. Así es, seguimos conociendo sobre la Iglesia Luterana en nuestro país, sobre todo sobre la lucha social que realiza la Iglesia Luterana en El Salvador. Tengo dos invitadas especiales, se las quiero presentar. Me acompaña la reverenda Guadalupe Cortés de Hueso. Ella nos visita de la Iglesia Luterana Salvadoreña y a la vez es coordinadora pastoral diaconal. Bienvenida. Buenos días a todas las personas que nos están visitando en este día en el canal. Y bueno, nos sentimos muy contentas de poder estar en esta mañana y compartir sobre el trabajo pastoral y diaconal que nuestra iglesia desarrolla en las comunidades. Nos acompaña también en esta entrevista la arquitecta Arisbe Gómez, directora de Fumbipaz. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos los televidentes, gracias al Canal 10 por este espacio y agradecemos pues la oportunidad siempre a Dios, ¿verdad?, por la vida que nos da y por estas oportunidades de transmitir a la sociedad. Reverenda, además del trabajo espiritual que realiza la Iglesia Luterana, también tiene un trabajo diaconal y pastoral. Háblenos sobre estos dos enfoques y sobre todo también me gustaría que aclaremos qué es la diaconía. Bueno, para iniciar, decirles que la Iglesia Luterana Salvadoreña concretiza su misión en 6 programas, 3 programas pastorales y 3 programas de diaconía, que se vinculan en la misión y en la visión que tenemos como iglesia. Les voy a mencionar los programas pastorales que actualmente estamos desarrollando. El programa de evangelismo y formación pastoral dirigido a la formación, capacitación a pastores diáconos, pastores presbíteros y liderazgo laico de las comunidades entre hombres y mujeres. El programa pastoral de la familia dirigido a la niñez, juventud, hombres y mujeres, siempre también desde una perspectiva de organización y liderazgo en sus comunidades, haciendo énfasis también en la formación cristiana a través de las escuelas bíblicas que se desarrolla en cada iglesia, y el programa de relaciones ecuménicas dirigido a la interrelación de la vida devocional y religiosa con otras iglesias de diferentes denominaciones, pero también con otras religiones aquí en El Salvador. Y los programas de diaconía, uno de ellos es el programa del derecho a la salud y sanación integral, el programa de derechos humanos y el programa de mayordomía y gestión del riesgo. ¿Cómo podemos describir qué es la diaconía? ¿Cómo podemos conceptualizar para nuestros amigos? Bueno, la diaconía nosotros la conceptualizamos desde el enfoque del evangelio, porque sabemos que Jesús fue el primer diácono. En Mateo 20:28, él dijo así: yo vengo a servir y para no ser servido. Entonces nosotros la diaconía la concretizamos a través del servicio, pero desde el altar, porque somos iglesia. Cada uno de estos programas también cuenta con proyectos. Sin embargo, sí, me gustaría también que hablemos de Fumbipaz, que es donde nos visita la arquitecta Arisbe Gómez. Arquitecta, ¿qué es Fumbipaz? Bueno, Fumbipaz es una fundación, su nombre es Fundación para la Vida y por la Paz, que nace de la Iglesia Luterana, precisamente creando las directrices del obispo Medardo Gómez, ¿verdad?, que la fundó, y es así como también participa y es parte de la sociedad civil ahora, ¿verdad? Trabaja en programas para la sociedad civil, para el servicio de las comunidades pobres, ¿verdad?, en nuestro país. Dentro de las labores de Fumbipaz se encuentra el Centro de Reflexión y Diálogo. ¿De qué se trata este centro de reflexión? ¿Cuál es la dinámica? Pues déjenme comentarle que una de las principales objetivos de la fundación es bajo una inspiración cristiana acompañar a nuestro pueblo salvadoreño, ¿verdad?, y así contribuir al desarrollo social.
En este caso, también en nuestros estatutos, nuestros fundamentos de la Fundación, valga la redundancia, decimos que Monseñor Romero es nuestra inspiración, ¿verdad? Es bajo la inspiración de Monseñor Romero, de un pensamiento conciliador, pacifista, que él transmitía a nuestro pueblo, es así como nosotros, bajo esa inspiración, trabajamos. ¿Hacia qué grupos se trabaja, mejor dicho, con qué grupos trabaja Funvipar?